Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver el tema de las unidades del periodo y la frecuencia en una tabla que va a comparar periodo versus frecuencia. Pero antes quiero recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como @geekpipro y también en internet como www.geekpipro.com. Con sus compras apoyan al contenido de Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con el video. Unidades de periodo y frecuencia. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayas a ver todos estos videos, ya que en los videos anteriores ya vimos mucha de la teoría que se va a necesitar para este video y los que siguen, y así van a poder aprender más temas de sistemas y circuitos digitales. La frecuencia se abrevia con esta F minúscula y el periodo con la T mayúscula. En unidades de frecuencia encontramos los hercios o también denominados hertz, que se abrevian con la H mayúscula y la Z minúscula. Se escribe la H mayúscula porque estas unidades de hertz o hercios es en honor a Heinrich Rudolf Hertz, una persona muy importante dentro de la física que contribuyó mucho a los temas de periodo y frecuencia. Es por eso que las unidades de la frecuencia llevan su apellido. La frecuencia hace referencia al número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Y en el caso de señales digitales, como estamos viendo en estos videos, la frecuencia es la velocidad a la cual se repite este impulso periódico, aunque también pudiera ser no periódico. Y como lo vimos, un hercio o un hertz es equivalente a 1 sobre segundo. ¿Por qué? Porque la frecuencia se calcula al hacer el inverso del periodo. Y el periodo se mide en segundos, entonces quedaría unidades de 1 entre segundo. 1 entre segundo es equivalente a 1 hertz y eso lo escribimos aquí. Por su parte, como acabamos de ver, el periodo se mide en segundos. Por definición general, el periodo T es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de onda. Para el caso de los impulsos, sería el intervalo de tiempo fijo en el que sucede un impulso repetitivo. Este impulso se vuelve a repetir en este otro periodo y se vuelve a repetir en este otro periodo, etc. Ese es nuestro periodo. En el caso de los impulsos periódicos, el periodo es equivalente siempre, como lo podemos observar aquí, pero eso no siempre pasa en los impulsos periódicos. Y como podemos notar, este video en especial se hizo como parte de la lista de reproducción y curso de sistemas digitales. Y en circuitos, lo que medimos realmente son cantidades o magnitudes muy pequeñas. Y es por eso que por lo general no ocupamos los hertz o hercios ni los segundos. Y es por ello que la siguiente tabla puede ser muy útil. Y no solo para sistemas digitales, sino para muchos casos en magnitudes físicas y dentro de la ingeniería, que necesitamos medir cosas muy pequeñitas o cosas muy grandes. Estas van a ser las relaciones de frecuencia versus periodo más comunes, recordando que la frecuencia se abrevia con esta F mayúscula y el periodo con T mayúscula. Por ejemplo, comencemos con una frecuencia muy pequeña, que sería un milihercio o un milihertz. Mili es equivalente a 10 a la menos 3. Es decir que un milihercio es igual a 10 a la menos 3 hercios. Y si tenemos una frecuencia con esta unidad y realizamos una operación para encontrar el periodo, al operar únicamente los números, las unidades del periodo quedarían como 1 kilosegundo. Este prefijo K es equivalente a 10 a la 3, quedando 10 a la 3 segundos es equivalente a 1 kilosegundo. Sabemos que la frecuencia es equivalente al inverso del periodo, siendo este un 1 entre t. Si, por ejemplo, tuviéramos 1 entre un periodo de 1 kilosegundo, esto sería equivalente a, operamos únicamente con los números 1 entre 1 es equivalente a 1. ¿Y qué unidades quedarían?
¿Quedaría en hertz por ser la unidad de la frecuencia? Bueno, pues no, ya que tenemos kilosegundo, la frecuencia quedaría en milihertz o milihercios. Es por eso que esta relación con esta tabla nos es útil. De la misma manera, por ejemplo, el periodo. El periodo es equivalente a 1 entre la frecuencia. 1 entre la frecuencia. Por ejemplo, si tuviéramos 1 entre la frecuencia de un milihercio o un milihertz, esta unidad, entonces si operamos únicamente los números, 1 entre 1 nos va a dar 1. ¿Y en qué unidades nos quedaría el periodo? En segundos, no, porque tenemos milihertz y como queda milihertz, en el periodo va a ser kilosegundos. Esto sería equivalente a un kilosegundo. Esto solo con valores de 1, pero aplica para cualquier operación. Operamos con los números y nos fijamos en la tabla con su equivalencia. Ahora veamos el siguiente. En frecuencia tenemos un hertz, que es equivalente a 10 a la 0 hertz, y un segundo, que es equivalente a 10 a la 0 segundos. Ustedes dirán, un hertz es equivalente a 10 a la 0 hertz, y un segundo es equivalente a 10 a la 0 segundos. Pues sí, porque cualquier número elevado al exponente 0 siempre nos va a dar 1, independientemente de cuál sea el valor. Así que esto es igual a un hercio o hertz y a un segundo. Así que sí son equivalentes. Únicamente los pongo porque vamos de negativo a el 0 y después a positivos en la frecuencia. Y en el periodo vamos de positivos 0 y luego vamos a pasar con los negativos en los siguientes, para tener de menos a más y de más a menos. El siguiente pues va a ser por 10 a la 3, pero ¿cuál sería su prefijo? Kilo. Una frecuencia de 1 kilohertz es equivalente a 10 a la 3 hertz. ¿Y qué tenemos en el periodo? Bueno, pues un milisegundo. Mili es equivalente a 10 a la menos 3 como lo vimos aquí. Y esta sería la relación para por 10 a la menos 3, 0 y 3. Y 3, 0 y menos 3. Pero aún faltan más valores que son los más usados en periodo y frecuencia. Es por eso que continuamos la tabla abajo. Ahora vamos a tener en frecuencia un megahertz o un megahercio. El prefijo mega es equivalente a 10 a la 6, quedando unidades de hertz. Y si tenemos frecuencia de 1 megahertz, entonces en periodo vamos a tener un microsegundo. Este símbolo que se parece un poco a la U es micro. El prefijo micro es equivalente a 10 a la menos 6. Pero ¿qué pasa si no tenemos megahertz, sino gigahertz? Para 1 gigahertz, giga es equivalente a 10 a la 9. Es decir que 1 gigahertz es equivalente a 10 a la 9 hertz. Pero en el caso del periodo tenemos un nanosegundo. El prefijo nano, que es una cantidad muy pequeñita, es equivalente a 10 a la menos 9, quedando unidades de segundo. Y por último vamos a ver un terahertz o un terahercio. El prefijo tera es equivalente a 10 a la 12, quedando unidades de hertz. Y si tenemos frecuencia de tera, en periodo vamos a tener unidades de pico, un picosegundo. El prefijo pico es equivalente a 10 a la menos 12, unidades de segundos. Y estas son las más usadas en unidades de periodo versus frecuencia, pero hay muchas más prefijos de unidades. Sin embargo, en el caso de sistemas digitales y señales digitales, las más comunes van a ser en frecuencia kilohertz y en periodo milisegundos, y también en frecuencia megahertz y periodos de microsegundos. Esto porque el periodo, es decir, el tiempo, se mide en cantidades muy pequeñas de este orden, por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 6, aunque también se puede ocupar nano y pico. Pero es importante conocer las más comunes. Pero no solo hay que quedarnos con esta teoría. Veamos más ejemplos. Para ello copiamos la tabla tal cual y recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Frecuencia igual a 1 sobre t, el periodo. Y que el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre f, 1 sobre la frecuencia. Veamos un ejemplo para la frecuencia. Si quisiéramos encontrar la frecuencia
y nos dan un periodo de 7 milisegundos, ¿cuál sería el resultado? Pues podemos operar 1 entre 7. ¿Y ese resultado en qué unidades queda? Bueno, si el periodo es de milisegundos, vamos a buscar en el periodo milisegundos, que lo tenemos aquí. Por lo tanto, si solo operamos 1 entre 7, ese resultado va a estar en unidades de kilohertz. 1 entre 7 es equivalente a 0.14 milisegundos, entonces la frecuencia queda en kilohertz. Ahora, si queremos ocupar las unidades solo de hercios o hertz, bueno, pues sabemos que kilohertz es equivalente a 10 a la 3, por lo tanto, esto sería lo mismo que poner 0.14 por 10 a la 3 hertz, y estas son equivalentes. Ya si las queremos dejar en hertz o en kilohertz. 0.14 por 10 a la 3, ¿a qué es equivalente? Bueno, hay que recordar los exponentes. El exponente 3 nos indica cuántas veces recorrer al punto decimal a la derecha. Esto quiere decir que 0.14, este punto decimal se recorre 3 veces a la derecha, 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos el punto decimal y los espacios sobrantes se rellenan con 0, quedando que esto es igual a 141 punto. O lo que es lo mismo, únicamente 140 Hz. Y esas serían las 3 formas de escribir a el resultado que acabamos de obtener, por 10 a la 3 Hz. Ahora veamos otro ejemplo en el periodo. Si queremos encontrar el periodo y nos dan una frecuencia equivalente a 0.2 MHz, ¿a qué es equivalente el periodo? Primero, la frecuencia es equivalente a esta cantidad, pero en unidades de megahertz, así que buscamos en la frecuencia megahertz y la encontramos aquí. Si operamos solo esto, 1 entre 0.2, ese resultado va a estar en unidades de microsegundos. Así que si hacemos eso, esto es igual a 1 entre 0.2 es equivalente a 5, pero como la frecuencia está en megahertz, el periodo va a quedar en microsegundos, 5 microsegundos. De igual manera, si lo quisiéramos expresar en segundos, sabemos que un microsegundo es equivalente a 10 a la menos 6. Esto quiere decir que esto es igual a 5 por 10 a la menos 6 segundos. Y nuevamente, esto lo podríamos escribir sin este exponente. Tenemos un menos 6. El signo menos nos quiere decir que ya no vamos a recorrer el punto decimal a la derecha, sino ahora lo vamos a recorrer a la izquierda por ser negativo. ¿Cuántas veces? 6 veces. Y el 5 tiene su punto decimal al final, así que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí pondríamos el punto decimal y rellenamos con ceros. Pero es una cantidad con muchos ceros, así que pues simplemente lo podemos dejar como 5 microsegundos o como 5 por 10 a la menos 6 segundos, que es exactamente lo mismo. Y a veces la notación científica sirve para no confundirnos con tantos ceros y poder manipular mejor nuestras operaciones. Del mismo modo, para no tener exponentes negativos y positivos, nos sirven los prefijos. Kilo, micro, pero tenemos nano, pico, tera, giga, mega, kilo y mili, entre muchas más opciones, pero estas son las más comunes. Continúa viendo la lista de reproducción porque todo lo que hemos aprendido en este curso lo vamos a aplicar ahora en un problema de trenes de impulso. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me apoyas muchísimo, y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Deja tu comentario porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del video y sin más, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.